Muy bien. Pues ya ni tardes ni perezosos. Vamos a comenzar con la Azotehuela hoy martes, como todos los martes, desde que iniciamos, más o menos. Y hoy estoy como siempre con mi gran compañera Itzel. Y yo con mi gran compañero Rubén. Aún nos falta coordinación, pero llevamos poco tiempo, entonces ahí vamos. Nos falta guión. Nos Nos falta faltan, mejorar el guión. sí, guión, sí, eso existe. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante escabroso, bastante interesante, que es, ¿existe la persecución política? ¿Los juicios a los políticos sirven? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo ahorita actualmente en México? ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Bueno, porque el fin de semana nuestro grandísimo político, que está siempre cerca de la gente, Ricardo Anaya, que lo conocerán del Partido Acción Nacional, pues anunció que se va a exiliar del país. ¿Por qué? Bueno, porque supuestamente hay, bueno, más bien le mandaron una carta donde aseguraba que por varios delitos, no aseguraron cuántos, de hecho creo que todavía la fiscalía no ha lanzado como ese comunicado como tal, pero llegaría a 30 años de cárcel en el caso de que lo denunciaran por como culpable. Entonces, pues ahí nos hicimos esta pregunta de qué es esto, persecución o justicia a estos, bueno, en contra de estos políticos que han estado, pues de alguna forma en actos de corrupción. Y bueno, el que desembocó todo fue nuestro, como les digo, adorado Ricardo Anaya, ¿verdad, Cel? Sí, así es. O sea, el chismecito, hay chismecito. Aunque crean que no, que les parezca aburrido, hay chismecito político. Porque, pues, gracias a esta pregunta que pues ya dijiste tú de Anaya, pues surgieron más dudas y acerca sobre los exfuncionarios políticos de los otros dos sexenios anteriores de Calderón y de Enrique Peña Nieto, que son o están siendo investigados o han sido juzgados en esta cuarta transformación, bueno, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces sí hay chismecito, hay para largo y solo vamos a dar como una lambidita, por decirlo así, porque hay varios exfuncionarios, hay varios políticos, hay varios secretarios, senador, etc. Entonces, pues solo vamos a mencionar algunos, pero el detonador de este live fue nuestro querido Anaya. Así es que hay como dos cosas muy importantes que vamos a, con lo que vamos a abrir de Ricardo Anaya. El primero, él estaba mandando un video el día sábado aproximadamente porque, bueno, le dieron el pitazo de que le estaban investigando. El domingo lanzó el otro video de que era una persecución política, que Andrés Manuel López Obrador es una persona muy vengativa y que lo estaba buscando para qué, cuál era la función de, pues, imputarle estos delitos, que no participara en las siguientes elecciones presidenciales. Y aquí las primeras duditas que tenemos es, uno, cómo es que se enteró antes? O sea, la cuestión política, el poder político. Y segundo, ¿qué libertades tiene aquí el señor Anaya de decir, me van a investigar, mejor me voy, me exilio, soy feliz y me voy? Sí, pues es que hay chismecito, yo te digo, hay chismecito. Aunque la política les parezca aburrida, créanme que hay chismecito y se van a entretener con este live. Porque como ya lo mencionaste tú también, Anaya pues subió unos videos el fin de semana donde decía que Andrés Manuel López Obrador estaba jugándole chueco o quería quitarle los privilegios políticos y que por eso decidía, ay, se metió en escarabajo, por eso decidía exiliarse. O sea, exiliarse fue su frase eh, con la que quiso eh, ocultar que iba a huir, porque eso es lo que está haciendo. O sea, no tiene ninguna orden todavía, pero pues realmente lo que está haciendo es huir del país. Y ahí es donde el lunes el presidente dio una respuesta. Y él fue muy claro y dijo, ¿yo qué rayos tengo que ver en esto? A ver, yo sé que muchos están en contra, yo no lo voy a defender ni a nada, pero tiene puntos a favor. A ver, el presidente dijo que pues, en realidad él no tenía nada que ver, porque es realidad.
la Fiscalía General de la República fue el que ordenó la investigación o le dio el citatorio a Anaya. Entonces, esa parte ahí estamos claros, porque pues el presidente no tiene ni injerencia ni nada en la Fiscalía. Hay que tenerlo bien claro eso. Otro punto que tú mencionaste también es este otro lado de la corrupción que aún sigue en la Fiscalía General o en los jueces o etc. Quien sea que le haya dado el pitazo de que le iban a mandar este citatorio. Entonces, aún nos damos cuenta que existe corrupción y que va a seguir existiendo en esta cuarta transformación porque pues corrupción hay y sigue habiendo y va a haber. Así es. Entonces, pues Ricardo Anaya fue el detonante de este live, como ya mencionamos. Así es, no le sirvió nada estar casi un año viajando por México, porque ya se va a tener que exiliar. Pero es estos dos Va a puntos. volver nos amenazó, Ah, nos amenazó, ¿eh? pero hay dos puntos muy importantes. Uno, sí existe este ardid publicitario, como llamarlo de alguna forma, cuando hay este tipo de denuncias ante políticos, y es como, pues sí lo utilizan. El gobierno lo ha utilizado, no nomás recordemos el sexenio pasado con el Bester, sí lo utilizan estos casos para detener a políticos, y o sea, sí se puede, pero Anaya en este caso dijo, no, es que a mí me están inventando, es que yo no sé qué, es que soy súper inocente, pero si investigas por qué son las denuncias, te das cuenta que no es por nada, no es que se lo acaba de inventar ni la fiscalía ni Andrés Manuel, es por el caso Overdech. Entonces aquí pues Ese vemos, y otros. ajá, ese y otros, pero principalmente sale estas investigaciones del caso Overdech, que, bueno, ya se habían denunciado a varios políticos, la mayoría cuestión del sexenio de Peña Nieto, también hubo unos manchados de Calderón, y como dices, o sea, no es como por nada, no es que se lo hayan inventado ahorita, de hecho ya lo habían señalado anteriormente, y también como decimos, aquí en México el caso Brecht está bastante lento, no hay una investigación acelerada, no como en algunos otros países que ya han resuelto varias cosas. Recordemos que este es un gran caso de corrupción en la cuestión energética, petróleo, que relaciona en este caso a muchos políticos que le tocó a Anaya, y que todo explotó, por lo menos aquí en México, con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Sí, exactamente, o sea, Emiliano Lozoya. Emiliano no, Emilio. Anaya, mira, y hablando de Emiliano Lozoya, fue el que desató también pues esta divulgación de información porque es protegido de la Fiscalía General de la República. O sea, fue extraditado el año pasado de España, Uh-huh. pues por el caso de Obredech, sobornos, y entre otros, pero los principales fueron esos. Y ahí es donde Emiliano Lozoya Emilio, también menciona, Emilio me estás Lozoya también cambiando al director. denuncia a Anaya. Entonces, no es la primera acusación de corrupción que tiene este Ricardo Anaya. Tiene varias, entre otras por haber vendido una planta en Querétaro, me parece, de energía. Entonces también tiene otros precedentes de trabajadores o de compañeros del mismo partido político del PAN que lo han señalado como un corrupto. Entonces sí es muy importante que no se dejen guiar porque Anaya lo que tiene es protagonismo, ¿eh? En su video, pues Híjole, mira que sí le echa sus, te hace sufrido sus y el sí, inocente. su otra carrera perdida de actor. Porque si lo ves, o sea, si no conoces nada más allá de quién es Ricardo Anaya, y si ves ese video que sube en sus redes sociales, pues sí te da un pantallazo, ¿eh? Sí te dejas llevar y dices, ah, no, sí, tiene razón, a Andrés Manuel López Obrador se lo quiere fregar. Pero pues la realidad es otra, muy diferente. La realidad es que tiene varias denuncias, tiene varias denuncias que no han sido procesadas también sobre corrupción, sobre lavado de dinero. También Lozoya lo acusó de haber ocultado dinero, porque tienen que declarar, o sea, cuánto dinero tienen, y Lozoya lo acusó de que
Anaya tenía más dinero del que había eh, declarado, igual él y su esposa. Entonces también tiene propiedades en Estados Unidos y pues ahí se los dejamos, solo como dato. Y al final de cuentas, como dices, es este punto de que Anaya, bueno, no podemos decir que es culpable o inocente, pero de que tiene varias cosas debajo Sí, del tapete, tiene un bastante. Si por lo menos del caso Brecht tiene lo suficiente para que en serio pues se inicie las investigaciones pertinentes. Aquí, como decimos también, estamos en estos dos lados, ¿no? El caso de que sí, al final de cuentas, estas cuestiones políticas sí se utilizan cuando, cuando son necesarias, porque Obradech lleva añísimos, si mal no me acuerdo, fue a finales del sexenio de Peña Nieto, entonces es una investigación que ha sido lentísima. Pero ahora, o sea, si como dices, si lo ves así, pues parece que quieren atacar al pobre Ricardo Anaya, pero pues también, o sea, ¿para qué tienes estos casos? Y como dices, o sea, es caso de corrupción, caso de soborno, millonarios, y que no solamente tocan a él en cuestión del PAN, sino al PRI. Recordemos que, en este caso, por lo menos, Obredech, la mayoría de todos los allegados de Enrique Peña Nieto y él están o deberían de estar siendo investigados. ¿Por qué? Por todos estos actos que hasta dijeron que ayudaron al PRI para hacer actos de campaña. Entonces, es bastante interesante Obredech, pero como siempre también al mexicano se le olvida. Entonces, pues sí, a lo mejor la fiscalía no hace bien su trabajo, porque creo que es eso, no hace bien su trabajo, o lo hace muy lento. Bueno, que también sabemos que la justicia aquí en México es lentísima, pero sorpresa, Anaya se ofende cuando pues sí tiene cosas que ocultar aparentemente. mira, y sí tiene, por eso utilizó la palabra de exilio, que en Que, realidad es una palabra para decir que es un cobarde que se va a ir prófugo cuando se le demuestren sus trapitos. Pero hemos mencionado mucho a Emiliano Lozoya uh-huh. y algunos ya sabrán quién es. Emilio. Emilio Lozoya. Tengo con Emiliano, pero es Emilio, no se dejen confundir. Emilio Lozoya, algunos ya sabrán quién es, otros no. Bueno, Uh-huh. Emilio Emilio. Lozoya, recuerden que es exdirector de Petróleos Mexicanos, que fue detenido en España, precisamente eso fue lo que les mencionaba hace rato, por la Interpol y fue extraditado a México. No ha sido o no ha pisado la cárcel, pues porque ya les mencioné que cooperó con la Fiscalía General de la República y ha denunciado a varios políticos, incluyendo a Peña Nieto, a Calderón, a Ricardo Anaya, a Mid, etc. Entonces, por ese Videgaray. lado, ajá, etc. Casi todos los funcionarios de Peña Nieto Principalmente. están ahí denunciados por Emilio Lozoya, pero por esa parte no ha pisado la cárcel. Entonces, también hay, es el único, pues que sí tiene un proceso, ¿eh? Porque vamos a ver que también hay casos de corrupción, como el de Cienfuegos, pero eso va a ser más adelante. Así sí, también como dices, bueno, también Emilio Lozoya, por lo que yo leí, es que está haciendo mucho artimañas, está valiendo mucho de sus abogados también para no tocar. Están aplazando muchos casos, buscando evidencias, etcétera, etcétera. Pero como dices, generalmente a la mayoría no han tocado, excepto a Jorge Lavalle, que es un ex senador, que también con él, pues se volvió ahorita en este caso, pues el chivo expiatorio. Él sí ya está en la cárcel, él sí sigue su proceso legal en cárcel, pero como ha estado ayudando también en esta investigación, que por lo menos yo sigo resaltando lentísima, se le está dando consideraciones especiales. Entonces también recordemos, también una de las notas o de lo que dijeron ellos, es que por lo menos a Anaya le dieron un soborno de casi 6 millones de pesos, o sea, nada. Yo creo que con lo que se va a escapar, digo, se va a exiliar, para apoyar las reformas energéticas que se dieron, bueno, durante el sexenio de Peña Nieto. Entonces, pues son de estas cosas que dices, Anaya, obviamente, como son casos tan grandes, pues sí, es una realidad de que si se inicia un proceso legal como se debería de seguirlo en prisión. Pero, pues como todos los políticos que tienen un gran poder pueden decir si van o no van. ¿Por qué? Ahorita
salimos rápido de este caso y al de Saúl Huerta, que ha sido en boga estos últimos días porque, bueno, él está acusado de abuso sexual a menores de edad y él dijo, yo no me voy a ir a presentar a ningún reclusorio, nada, hasta que sea mi juicio. Ese es el poder que tienen ellos. Piden justicia, pero ellos pueden transcribirse la justicia como quieran. Y bueno, fue detenido, si mal no me acuerdo, la semana pasada, pero porque lo encontraron. Entonces son estas cosas que dices, wow, ¿cuál es el interés o el poder de los políticos en decidir si no, cómo quieren llevar su proceso legal cuando uno lo tiene como debe de ser y no hay otra? Sí, bueno, Saúl Huerta es un caso extraordinario que ahorita vamos a estar retomando, pero Emilio Lozoya, pues aparte de Obredesh, también tiene la venta de la planta de nitrogenados. Ese también Ujú. es es otro de los pues grandes defraudes que tuvo Emiliano Lozoya y el caso que tú ya mencionaste, Obredesh, del cual pues sí recibió 10 millones de dólares a cambio de sobornos para beneficiar a esta empresa brasileña con contratos a favor o a contratos que se hicieran en México, obviamente. Entonces fue, y recordemos también que Emilio Lozoya fue una parte muy importante dentro de la administración de Enrique Peña Nieto, fue uno de de las piezas claves en ese gobierno, porque él fue el que impulsó la reforma energética, uno de sus grandes proyectos que tenía este presidente, expresidente, y que fue la reforma energética, pues Emilio Lozoya pues estuvo ahí para impulsarla. Sí, que al final de Él cuentas, incluso, la reforma ajá, energética pues terminó siendo beneficio principalmente para esta empresa, Obredech, y claro, pues fue parte de todo este entramado político internacional también, ¿no? En donde pues al final de cuentas la corrupción se vio, se transgiversó y demostró pues cómo está el sistema político, por lo menos en en el sexenio pasado. sí, estaba tanto así que en 2013 Emilio justamente calificó como logro histórico este hecho de de la reforma energética, yo me acuerdo mucho, que fue aprobada en el Congreso de esta dicha reforma, pues según, y él lo dijo, ¿eh? No lo estoy inventando. Yo me acuerdo muy bien que él había dicho que era una fortaleza para Pemex y que habría mejores oportunidades de empleo, ingresos, etc. para los mexicanos. Y una realidad es que eso no fue verdad. O sea, la reforma energética fue completamente un asco. Y como tú ya lo mencionabas, pues sí benefició muchísimo a esta empresa Obredes. Pero pues ahí nos damos cuenta que estábamos envueltos en un circo de corrupción. El círculo de corrupción pues también iba involucrado en grandes periodistas que divulgaban esta información y también en otros muchos que investigaron pues los grandes defraudes como la estafa maestra en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces también pues ahí se deja ver el círculo de corrupción que estábamos viviendo todos en ese sexenio. Sí, yo creo que por lo menos lo único bueno que dejó el sexenio de Enrique Peña Nieto es que en realidad sí hubo una gran auge de investigaciones periodísticas de muy buena calidad. Creo que fue lo que más destacó. Ahorita no sé qué está pasando. No he visto un gran reportaje que diga, wow, la verdad. Está muy Es que no cañón hay nada. que no hay nada. Las mañaneras no se puede investigar, ¿no es cierto? Pero al Las final de mañaneras. cuentas sí demostró mucho todos estos casos y que terminó premiando ahorita este sexenio en pues todas las investigaciones que se están haciendo o que se están pausando, pero que están utilizando, bueno, sí, perdón, que sí, en algún momento también se están utilizando, lo siento, aunque te duela, y saltándonos un poquito de Obredech, que ya hablamos mucho, llegamos a la cuestión del narcotráfico. Porque hay dos puntos y hay dos sectores políticos bastante interesantes que de alguna forma se vieron beneficiados o se vieron en contra de sus intereses durante el inicio de sexenio. Primero, si quieres, hablamos de García Luna, que él estuvo en dos sexenios anteriores, en el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Y bueno, ahorita se está investigando una fuerte conexión que tuvo principalmente con el cártel del Chapo, y ahorita él está en Estados Unidos pues siguiendo su proceso legal.
Sí, recordemos también que Genaro García Luna, como ya lo mencionaste tú, estuvo en los sexenios anteriores, fue secretario, ex secretario de Seguridad Pública durante la administración de Peña, de tu presidente Peña, Ay, sí. y de Calderón, o sea, fue ex secretario de Seguridad Pública. Y sí fue arrestado en Texas y fue acusado pues por tener vínculos. Tengo un problema con PUS, perdonen Sí. ustedes, pero fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico, en especialmente, como ya lo mencionaste tú también, con el Chapo Guzmán. Y aún sigue su proceso en Nueva York, bueno, en Estados Unidos. Y está ligado al cártel de Sinaloa por recibir sobornos, por encubrirlos y por apoyarlos básicamente. También García Luna ha apoyado a las investigaciones de Estados Unidos y por eso ha tenido eh, pues beneficios, ciertos beneficios, porque ha dado nombres, ha dado cuantos montos y ha dicho nombres también para esta investigación de corrupción en cuanto a los exfuncionarios. Incluso también ha implicado a Calderón y Peña. Ellos son igual que Emiliano, Emilio también ha sido uno de los que ha acusado a estos expresidentes de corrupción y de sobornos. Así sí, principalmente demuestra dos cositas. Una, la gran hipocresía y la gran mentira de la guerra contra el narcotráfico que hubo, bueno, principalmente esto sí fue en el sexenio de Calderón y también le siguió un poco Peña Nieto, pero ¿cómo vas a estar defendiendo si ahorita uno de los máximos que estaban defendiéndonos y que estaban en la guerra contra el narco, todo entre grandes comillas, pues con ellos? O sea, y Sí, dándoles todas las rutas, en algunos momentos hablaron también de armamentos y que también ellos ayudaron al movimiento de la droga, entonces, pues ahora sí que quedamos, como dirían. sí, incluso también recordemos que Jesús el Rey Zambada, que también ha sido procesado y tuvo su juicio en Estados Unidos, ex aliado de Chapo Guzmán, solo como dato ahí, declaró que él pagó, o sea, el Rey Zambada le pagó millones de dólares a Genaro García Luna el año pasado, pues justamente para tener su protección. Y la Fiscalía General de la República justamente informó que una vez que se reinaba la totalidad de o sea, la Fiscalía Ujú. General informó que justamente esto sí había pasado, entonces también la Fiscalía General de la República está teniendo información con las autoridades de Estados Unidos, entonces están vinculando los procesos, que ahí es un acierto porque se están poniendo de acuerdo con la información. Ahorita vamos a pasar a otro dato de este narcotráfico que ha sido un caso completo de corrupción y que sigue libre, ¿eh? Sí, yo creo que analizando en este sexenio sí se han destapado muchísimos casos, muchísimos, diría yo. Generalmente siempre inicios de año, bueno, de los sexenios, siempre hay como uno, ¿no? En el caso, en el anterior fue el Bester, en este inició, bueno, inició con todo, pero al final de cuentas también vemos, pues, cómo si estaba la manzana podrida durante el sexenio de Peña Nieto, en el que yo creo que la mayoría de los que estuvo con él, pues no se está salvando de ninguna. Sí se está demostrando, bueno, se están salvando en el caso de que todavía no los están investigando como deberían, pero de que le sacaron los trapitos al sol, eso sí. Ahora sí que Peña Nieto estará muy feliz con su nueva novia, pero ya demostramos que todo ese grupo y por ende él es, o sea, aunque no podemos decir si es inocente o culpable, podemos asegurar que sí estuvo involucrado y que hasta cierto punto tiene una culpabilidad que se debería de demostrar y en juicio principalmente. Quedaste impactada, ya lo sé. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho tú. Ah, sí. Ah, y pues sí, obviamente. Peña pues está feliz porque está en España, tiene su novia. Yo me pregunto, bueno, pues Peña Nieta, ¿qué le preocupa, no? Yo dudo, en realidad yo dudo mucho que pise la cárcel. Que el Calderón,
Ay, mira, justamente volviendo con Calderón. Rápido, se me reseteó el cerebro. Volviendo con Calderón y con Anaya para que vean que la política mexicana y sobre todo, bueno, sí, la política mexicana de derecha, supuestamente, son una bola de hipócritas, porque recordemos que Calderón le estaba pegando durísimo a Ricardo Anaya Ujú. y diciendo que él no sabía nada, que era un mentiroso, incluso lo tachó de corrupto. Y existen los tweets todavía, supongo. La cuestión es de buscarlos. Pero cuando estuvieron las elecciones y Margarita Zavala estuvo, pues, para las elecciones, también Margarita Zavala le estuvo pegando súper duro a Ricardo Anaya diciendo que no sabía, que era un corrupto, etc., ¿no? Y ahorita con esto que subió Ricardito Anaya, los videos que supuestamente el presidente Andrés Manuel López Obrador está persiguiéndolo y quiere sacarlo de la competencia política para el 2024, que eso me pareció sumamente gracioso. Yo morí de risa con sus videos, siendo honesta. Pero el punto es que gracias a estos videos, pues Calderón que hizo y Fox que hizo y Margarita Zavala que Oh, hicieron, pues fue retuitearlo y poner, presidente Andrés Manuel López Obrador está sufriendo una cacería y etc. Y todo nuestro apoyo para ti, Ricardo Anaya, estamos contigo. Ahí se ve realmente la política mexicana, la derecha mexicana, que es, ni la siquiera sé política en qué es la general, derecha ¿eh? No, mexicana. no, 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 no dejes en la derecha. Todos son unos hipócritas, la verdad. Bueno, sí, bueno, dejémoslo Sí, en sí. la política mexicana. Para no pelearnos. De- La política mexicana, hay, en estos tweets nos damos realmente cuenta cómo son. O sea, un día se están quitando y casi casi los quieren mandar y se quieren fusilar entre ellos y al día siguiente, cuando tienen un adversario enfrente, pues son amiguis de toda la vida. Y así lo han demostrado Calderón Sí, y Calderón no ha Margarita y hablado de Fox, García Luna. hipócritas. Ah, bueno, Obviamente no. Pero bueno, o ay, ya sea, me enojé. ya hablando de enojarnos, porque creo que el siguiente, que también está relacionado con el narcotráfico, creo que fue uno de los, ay, no sé si decir de los errores más grandes, de las equivocaciones más grandes, pero estamos hablando pues del general Salvador Cienfuegos, que él ya estaba detenido en Estados Unidos, él ya estaba llevando su proceso legal, y que llega a México y que el PG, bueno, obviamente él y la fiscalía dicen pues que no, que todo era casi casi una calumnia y al final de cuentas ahí también vemos un poder que yo creo que aterra más y que es a lo mejor un poco más fuerte que el político, que es el militar. Entonces, también, bueno, recordemos un poco, Cienfuegos estuvo relacionado también con el tráfico de drogas y pues ahí también es una cachetada para los anteriores sexenios porque pues era uno de los principales militares que estaban luchando contra el narco. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros y dónde está la seguridad? Sí, Salvador Cienfuegos fue el exsecretario de Defensa Nacional. O sea, no estamos hablando de un cadete, no No. estamos hablando de un militar normal o con créditos más arriba. Estamos hablando de el ex secretario de Defensa Nacional. O sea, el jefe de jefes. Para dejarlo así. Eh, pues sí, fue un asco lo que pasó en este caso, pero la Interpol, la DEA o quien sea que lo haya investigado en Estados Unidos y que haya dicho que tenía lazos con el narcotráfico y que es un corrupto y que los apoyaba y que él sabía y que incluso él había tenido pues había ido y había tenido citas con ciertos narcotraficantes cara a cara y habían quedado de acuerdo, etc. Todo lo que dijo la Interpol y todo esto de lo que lo acusaban prácticamente, pues resultó que llegó aquí y se desaparecieron. O sea, la Fiscalía General de la República no tenía indicios absolutos para investigarlo. ¿Por qué? Porque la Interpol o la DEA o quien sea no le avisó y no se coordinó en absoluto con el gobierno mexicano, y con nadie, ni con Marcelito, ni con Andrés Manuel, con nadie. Entonces, ese sí fue un error por parte de Estados Unidos.
Que hubo roces entre ambas naciones, pues obviamente sí hubo muchísimas roces, porque Donald Trump en ese entonces, presidente de Estados Unidos, pues le dijo, nosotros estamos investigando a este sujeto que tiene lazos con el narcotráfico y llega aquí a México y sale sin ningún cargo y actualmente pues no está siendo investigado por absolutamente nada porque pues la Fiscalía General de la República no tiene indicios para investigarlo, justamente eso. Entonces por eso salió libre que yo no, no dudo que haya tenido pues que ver con esto, porque pues era el jefe de jefes y hemos dicho en estos lives que hemos hecho que el ejército, la marina, etc. tienen lazos. No lo decimos nosotros dos, o sea, lo han dicho varios investigadores, etc., que el ejército sí está vinculado con la delincuencia organizada y que sí han tenido pactos, incluso hay muchos que son aliados. Entonces dudo mucho yo en realidad que Salvador Cienfuegos no estuviera involucrado en todo esto que estaba siendo acusado por Estados Unidos. Entonces sí fue un golpe durísimo para este gobierno haberlo dejado libre, pero eh, pues creo que sí hubo una falta de coordinación en ambos gobiernos. Pues ni, Y sí ni- causó conflictos, y sí causó roces entre ambas naciones, pero no sé, yo no sé qué, o yo sea, yo quedé no sé qué defraudada. pensar del actuar de los dos gobiernos, no sé qué estuvo pasando, pero pues si te están investigando en Estados Unidos, ahora sí que son de dos, o tienen todas las de ganar, o tienen todas las de ganar armadas, una de dos. Pero pues, justamente ese fue el problema, porque no presentaron un informe completo. Y también porque, o Por sea, eso no está siendo investigado. porque el gobierno también cuando se hizo esta extradición no hizo todo el archivo, o sea, los dos hicieron algo mal, pero al final de cuentas fue uno de los golpes más importantes y que a lo mejor, y lamentablemente aquí en esta parte de México, se demuestra la corrupción. Como una acusación tan grave para una persona tan grave de, o sea, de un alto calibre, porque pues el puesto que él tenía era casi casi se equiparaba al de presidente. O sea, así de poderosos son las cuestiones militares, por lo menos aquí en México. Entonces imagínate que digas, bueno, yo ya me voy a México, me van a investigar, vamos a seguir con los casos y oh sorpresa, llegas y ya casi casi creo que fue muy chistoso porque fue de llegó aquí, llegó casi casi a su casa y ahí ya estuvo feliz toda la vida. Y ya no Sí, lo vi en no pisó investigación, la cárcel, ¿eh? ¿no? No pisó la cárcel. Bueno, yo creo que ni Hay siquiera. que mencionarlo. O sea, el señor dijo, no, yo no voy a ir a la cárcel, ¿qué te pasa? Yo voy a mi casa, ahí me quedo, ahí investigame, yo me quedo en mi casa de quién sabe cuántos millones de dólares, con quién sabe, impresionante la corrupción, pero insisto, hubo pues problemas en ambas naciones, en ambos países, por la cuestión de coordinancia y también por la cuestión de los archivos. O sea, Estados Unidos lo estaba investigando y lo quería procesar. Impresionante que a mí lo que me sorprende, ahorita que lo estoy diciendo en voz alta, es que lo hayan extraditado. O sea, tan difícil. O sea, Estados Unidos lucha muchísimo y sí lo hemos visto por el rey Zambada, que ya lo vimos, lucha muchísimo por la extradición de los narcotraficantes expresidentes. O sea, si ellos tienen pruebas y si han hecho algo mal en Estados Unidos, luchan hasta el final para la extradición. Entonces me sorprende muchísimo que lo hayan, que hayan permitido la extradición a México, ¿sabes? Eso sí, ahorita que lo estoy diciendo en voz alta, sí salta como, wow, espérate, Sí, el ¿por tema de qué? extradición siempre es muy importante y no es como que, o sea, metas tu papel y es como, ah, sí, ya, ahí te va tu criminal para que lo investigues. Es muy difícil. Creo que no solamente con Estados Unidos, también el caso Flores Cancés fue muy importante. ¿Cuántos tiempos duró para que se hiciera la extradición? Y podemos hablar de más casos. Entonces, García Luna también, o sea, no se ha extraditado. Yo creo que también es una de las cosas que piden. Recordemos que también el Chapo ha peleado porque no se le extradite nuevamente Ah, a México y no se le ha dado. Bueno, no se le ha dado al gobierno mexicano. Entonces, oh sorpresa con Cienfuegos, no fue nada complicado aparentemente y llegó ahora sí que por Juan por su casa y que les vaya bien, americanos. pero yo me acuerdo muchísimo de esa nota.
y no dudo que hubiera sido solamente yo quien se haya alegrado de leer. A medianoche me parece la noticia de Cienfuegos es arrestado por delito de narcotráfico o lazos con el narcotráfico. Y fue como, wow, ¿es en serio? Salvador Cienfuegos es arrestado y, y la sorpresa fue porque es Salvador Ujú. Cienfuegos. O sea, tú ya lo dijiste muy bien, ex secretario de Defensa. Su poder es impresionante y nos lo ha dejado ver en los anteriores sexenios en los que ha estado. Entonces, esa noticia, a medianoche, cuando yo me acuerdo perfectísimo, cuando la leí, fue como, "Ah, esta cuarta T sí va a funcionar, amigos, vamos a luchar". Y ya después fue avanzando, fueron avanzando los días y fue como, oh, vaya decepción. Cienfuegos se queda libre, sí, sin ningún, o sea, yo me acuerdo, la Fiscalía General de la República puso todo el expediente porque hubo mucha demanda en Twitter, no solo de periodistas o activistas o pro derechos, sino hubo mucha gente involucrada ahí, porque no dudo que hubiera esperanza a que sí fuera procesado. Entonces la Fiscalía General de la República subió el expediente ante toda esta presión, pero ¿qué hizo la astuta y defraudante Fiscalía General? Pues subió todo el expediente, pero tachado casi todo. O sea, solo dejaba Salvador Cienfuegos, ex secretario, tal, o sea, pequeñas frases Que no te que decían no decían absolutamente nada. nada, que no decían nada, y todo lo demás era negro. Entonces fue como, wow, Y que a ver, justamente en este caso, especialistas dicen, hay cosas que sí se pueden decir, pero no están diciendo. O sea, por lo menos, ¿de qué se te está acusando? Y ni siquiera eso estaba. Era como, no sé, a lo mejor si podías leer en la oscuridad, algo así, te descubrías algo, pero no. Una burla también esa no, parte. ya fue ahí cuando subieron esa cosa absurda, toda tachoneada, que no decía nada relevante, cuando pues nos dimos cuenta que en realidad, pues este güey, ay, perdón, que Salvador Cienfuegos iba a quedar libre, o sea, millonario, con cientos de propiedades en tantos países, estados, cuentas. No sabemos realmente cuánto dinero tiene, porque de que tenemos, o sea, tiene millones, billones, bueno, no billones, pero millones invertidas tanto en propiedades, en cuentas bancarias, etc., pues las tiene, pero no va a ser procesado. Y Ni eso es creo que investigado, lo así que más como vamos. duele. Ajá, sí, y entonces, pues sí, fue un mal sabor de boca este caso de Cienfuegos. Y bueno, ya hablando de Cienfuegos y pues males sabores de boca, seguimos con otro caso que en este caso pues es la cuestión de dinero ilícito, en algunos casos lo podemos llamar lavado de dinero. ¿Con quién? Pues con los Duartes. César Duarte en Chihuahua y Javier Duarte en Veracruz. Dos, uno se destapó más o menos durante este sexenio, el otro fue a finales del otro y bueno, fueron cosas bastante impactantes porque los Duarte tenían terrenos, casas, y por lo menos de lo que se Para allá. descubrió en la estafa maestra, Javier Duarte generaba, bueno, más bien utilizaba empresas fantasmas para lavar dinero. Y bueno, ¿qué pasaba con todo ese lavado de dinero? Pues se volvía rico a expensas pues, de nosotros. Y aquí es también otro de los casos Sí, que se utilizan de manera política y pues que también las investigaciones quedan un poco a deber. Recordemos que ahorita la cuestión de César Duarte pues también está en la investigación, pero en Estados Unidos. sí, justamente los dos César Duarte también fueron impresionantes. O sea, dos casos. Solo escuchar Duarte ya es como, ah, ¿ahora qué van a decirnos? ¿Ahora cuál va a ser la decepción de estos dos? ¿No? Pero sí, o sea, César, Ah, caray. César Duarte, hay que ponerlos más en contexto. César Duarte es ex gobernador Ujú. priista de Chihuahua, de Chihuahua. Chihuahua, de Chihuahua. Fue detenido en Miami, me parece, si no me equivoco, en 2020. Sí, 2020. Eh,
y por enriquecimiento ilícito y por otros delitos en cuanto al erario público. Entonces, lo que hizo César Duarte no es poquito, ¿eh? O sea, también se demostró que tenía propiedades, ranchos, etc. Y Karime, su esposa, No, ese es el no, de ese es Javier. Javier, ese es Bueno, Javier, utilizaron también, eso fue real en los dos ese, casos, utilizaron a sus pero familiares de vas del hilo, prestanombres. Si mal no me acuerdo, César Duarte fue con su hija, y si mal con no su me hija. acuerdo, la que destacó más fue su hija, que tenía propiedades a sus menos de 25 años que decía, O sea, era dueña, tenía propiedades en menos de 20, no sé cuántos años hubiera tenido en ese entonces, y fue como, espérate, ah, caray. espérate tantito, ¿cómo le hiciste? No, pero volviendo con, con el otro Duarte, que es Javier Duarte, Ajá. yo me voy a ir con su esposa, Karime Duarte, porque ella también estuvo muy involucrada en todo este de fraude del erario. También Javier Duarte es exgobernador, pero Karime sigue prófuga, hay que decirlo muy bien, sigue prófuga. Tiene una petición de extradición porque fue encontrada en Londres viviendo muy cómodamente, pagando colegiaturas en escuelas privadas para sus hijos. Y ya Y la, detenido su esposo y todo. Fue sí, muy o chistoso sea, el porque esposo ya cuando la ya está en encontraron, hasta cárcel. como paparazzi la seguían y así súper chistoso, pero la extradición nunca pasó. Sí, no, incluso me pareció como, es que les digo que la política sí se presta al chismecito sabroso, porque Karime, tú ya lo mencionaste, fue perseguida como si fuera famosa, como si fuera una gran actriz de etc. Y le sacaban fotos y se tapaba el rostro y ella hacía Y se su iba de vida otras mientras su casas, esposo, creo que su mamá también vive ahí porque pues, familia su pudiente. esposo está en prisión. Y me parece impresionante porque de dónde rayos saca todo este dinero si las cuentas de Duarte supuestamente ya fueron eh, Congeladas. congeladas. Y te digo, presentaron la orden de extradición, pero pagó una multa millonaria, ¿eh? No hablamos de 2,000, 3,000, 1,000 pesos o lo que cuesta una multa, hablamos de multas millonarias. Entonces, por esa razón, porque la pagó, sigue libre. O sea, ya saben dónde está, sabe dónde están sus hijos, etc. Pero, pues no puede ser extraditada porque ya pagó la multa. Hasta ante ese hecho no se puede hacer nada. Y mencionando también, no vive en un barrio de clase media ni de clase pobre en Londres, vive en Londres en un barrio de clase alta, con hijos en escuelas privadas, con su mamá ahí. No, la señora muy cómodamente ahí, Llorándole a su descaradamente. esposo. Ella se merece ser feliz, los planos funcionaron, hay que hacer Ella, planas todos. mira, yo estoy tentada a hacer esas planas, yo merezco ser feliz, porque mira, a la señora le ha ido muy bien, le sigue yendo muy bien. Entonces, Pero sí, al final de cuentas es como dices, o sea, es otro claro ejemplo de lo difícil que es una extradición. Hasta ya en este caso ella tenía ficha roja por la Interpol, o sea, ya era detención directa. Y pues, ¿qué sucede? No está aquí en México también siendo investigada, porque ella, a comparación de la hija de César Duarte, que nada más la pusieron de nombres, ella sí estaba ya en los actos ilícitos y de corrupción y de lavado de dinero. O sea, tampoco, bueno, también la hija de César Duarte no es una inocente palomita, pero Karime no fue utilizada. no, incluso se menciona que Karime era la mente maestra Ujú. detrás de Javier Duarte. O sea, Javier Duarte era como Peña Nieto, un títere. Imaginemos que Javier Duarte es Peña Nieto y Karime es Videgaray. O sea, Videgaray manejó muy bien a Enrique Peña Nieto y Karime Duarte manejó perfectamente a Javier Duarte también, que ella sí se dio a la fuga. Y está viviendo Ahí se los bastante dejo. bien. Y sí, entonces, como al final de cuentas es estos casos de, sí, se utilizan de manera política en momentos muy importantes,
El de Anaya no sé la verdad si impacta realmente a las elecciones que faltan 2 años. Creo que ni siquiera el PAN lo ha avalado al 100% que diga, tú ibas a ser mi candidato. Él está viviendo en un protagonismo que le encanta, que le chifla. Pero al final de cuentas, No, sí, vamos a también tomar este punto que sí, sí se utilizan de manera política estos casos a estos políticos y que para bien o para mal para Andrés Manuel tiene para elegir cada día de la semana. Él sí tiene para elegir. ¿Por qué? Porque la cuestión de pues todo el sexenio de Peña Nieto, creo que no hay ninguno que se quede libre, lamentablemente impune, sí, pero todos tienen cola que le pisen. sí, exactamente. O sea, hay muchos exsecretarios o políticos que están en el gobierno de Calderón y que Peña Nieto los rehúsa. Ujú. O sea, cometían crímenes aquí, obviamente no fueron investigados porque volvemos a este círculo de corrupción, de amistades, de te beneficia a ti, me beneficia a mí, te doy un puesto acá, etc. Obviamente, pues cayeron en el sexenio de Peña Nieto y el círculo de corrección, de corrupción siguió de una forma impresionantemente corrupta. O sea, era una cosa maravillosa. Ellos hacían, deshacían, decían y nadie, absolutamente nadie los procesó hasta esta, acuérdate que muchos como Anaya están diciendo que Andrés Manuel López Obrador había dicho que no iba a ir en una cacería de políticos y le están reprochando ahora que está justamente haciendo eso. Fox lo puso en unos tweets, igual que Calderón, igual que Anaya, pusieron Andrés Manuel López Obrador es un hipócrita porque sí nos está casando, o sí está haciendo pues este circo y maroma con la persecución a exfuncionarios. Y yo aquí es donde digo, wow, espérate. O sea, no es un capricho del presidente. Puede ser, no sé, la verdad no sé. Pero, qué bueno, o sea, estos exfuncionarios políticos enriqueciéndose desde hace 10 años, 12 años a costa de la seguridad pública de todos nosotros, ahora sí están siendo procesados y sí están siendo investigados, que, como ya lo hemos mencionado, pues dudo mucho que muchos, porque la lista es larguísima, muchos realmente lleguen a pisar la cárcel. O sea, pero de que son investigados y de que ya sacaron los trapitos al aire de lo que hicieron, cuántos millones se han beneficiado por toda esta corrupción de los anteriores sexenios, pues sí que bueno, a eso yo me aferro. Pues mira, Tampoco digo que, se no, nos... no, o sea, tampoco digo que la cuarta T, bravo, que la cuarta No, por T eso mismo, porque maravilloso, porque justamente vamos a voltear la tortilla en este caso, porque a lo mejor personas que se iban a ir libres hasta cierto punto, pero llegó la cuestión de la línea 12, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, aunque te rías y aunque te duela, que son no me políticos duele, o sea, que están en el ojo sí, tiene su... Ah, estuvieron no, en el ojo continúa. del huracán y que ahorita no han tenido su debido proceso de investigación. También recordemos a Carlos Slim, que se volvió ya casi casi la mano derecha de empresaria de Andrés Manuel y que va a ayudar a las reparaciones de la línea 12 y todo buena onda, pero están tapando algo que lamentablemente se volvió una tragedia y que no se está investigando como debe. Y ahí hablamos y regresamos a esta idea de que deben de hacer conciencia de pues, el movimiento político, cómo es el ajedrez en la política, al final de cuentas. Sí, lamentablemente vivimos en un mundo, en un México muy corrupto, en el que a Andrés Manuel López Obrador sí le dio la suerte en su gobierno de que tiene para atrapar a todos los del sexenio pasado, a todos, porque sí fue de una manera muy indiscriminada cómo bueno, se dieron sus fortunas con base pues a México, a la tierra, a la corrupción, pero A la también, tierra. pero también existe esta parte de pues
no sé si llamarlo, lo están defendiendo, pero Sí, la está contraparte. la contraparte de, por lo menos con estos dos, que fueron del PRD, Mancera y Brad, y que pues, ¿dónde están, no? Y entonces, piensa muy bien lo que vas a decir porque nos falta poco tiempo. Ah, metiste la presión. Ok, sí, este gobierno sí tiene pues las bases suficientes, ya está investigando, afortunadamente sí, pero también tiene tropiezos porque existe corrupción todavía en la Fiscalía General de la República, entonces tampoco va a ser tan fácil y tampoco va a ser culpa del Corrupción en presidente, general. eso también, corrupción en general, pero también quiero ponerlo bien a claro, porque si falla va a ser culpa del presidente y no, es culpa de la Fiscalía, de los jueces, de la Senado, etc. Ese es el punto para para terminar y cerrar lo que estamos planteando anteriormente. Ahora, sí hay contrapartes, sí se ha abrazado o acogido o apoyado, etc., a senadores que han sido acusados de acoso sexual, a Bartley, que es prácticamente un amigo de Obrador, prácticamente, no sé, de la CFE, que fue acusado de corrupción también. Su hijo también fue acusado. Entonces, él sigue aquí, él sigue en su gobierno, él sigue en sus funciones y no ha sido investigado. Eso sí es verdad. Marcelito, pues ex canciller, regresó gracias a esta cuarta T, porque él se estaba exiliado, porque también cometió pues hay de fraudes con la línea 2 y también estaba siendo investigado, pero pues terminó regresando aquí por este gobierno. Mancera, pues Mancera, mira, sigue libre, no ha sido investigado tampoco, entonces sí hay contrapartes, no lo estoy negando, hay investigaciones que espero sí fluyan y sean pues realmente procesadas por la Fiscalía General de la República, que es torpe, lo sabemos todos, es torpe, es lenta. Eh, ese es uno de los mayores pues puntos que debería de poner Andrés Manuel López Obrador, quien está a cargo de la Fiscalía General de la República, y por qué no está dando los suficientes Resultado. resultados. Y la otra, si este gobierno sí ha protegido a los que están a favor, bueno, no sé si protegido decirlo así, pero no ha hecho ninguna investigación a los que están han sido acusados de corrupción o acoso sexual, como Huerta, que ahorita sí está haciendo, pero porque se denunció, o sea, este chico lo denunció, si no lo hubiera hecho, pues dudo mucho que hubieran procesado. Así es, y bueno, Le metí. sí, rápido, rápido. Lo procesaste muy bien. Y si lamentablemente, como decimos, está buenísimo, como dice mi compañera Itzel, el chismecito de la política, que es muy sabroso. Me voy a quedar con esa frase, Sabroso. porque es muy importante y este chisme demuestra mucho el poder, el movimiento y pues todo lo que se pueda hacer como uno como político, aunque estés en el PAN, aunque estés en Morena, siempre te vas a poder mover como pez en el agua y lamentablemente ser parte de la corrupción, como lo demostramos, Anaya ya se nos va a ir exiliado porque no quiere sus 30 años en cárcel ni seguir su proceso. Muchas gracias a todos los que nos vieron hoy en la Azotehuela. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, que estamos aquí, YouTube, pueden ver este video y muchísimo más. Y recuerden que les damos las puertas abiertas de lo que quieran hablar, especialistas de lo que quieran, de temas muy importantes. Gracias, Itzel. Nos estamos ahora sí quedando sin tiempo. Gracias por vernos y como dijo Anaya, no se van a librar de nosotros tan fácil. Así es. Nos vemos por lo menos el próximo martes y recuerden todo nuestro contenido, Reels, Shorts y demás. Hasta luego. Bye.